Y de cara al balotaje, recibimos, saludamos y vamos a conversar a partir de este momento con el senador electo y diputado por el Partido Nacional, Martín Lema. Martín, bienvenido, un gusto, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar. Gracias por la invitación. Por favor, diversos temas, pero obviamente nos quedamos con lo que sucedió anoche en el marco de este debate presidencial. Bueno, tu mirada, tu reflexión, tu evaluación de lo que fue el debate. Un contraste muy claro, como se viene dando en la campaña. Álvaro absolutamente preparado para ser presidente y está pronto. Ya demostró lo que ha sido gobernar, cómo enfrentó las crisis, cómo enfrentó las adversidades. Y por el otro lado, Yamandú Orsi, que yo creo que entre los dos se da un contraste muy importante. Orsi me sonó que entre el entrevero con los papeles y la lectura y que no sale de la lógica departamental, acredita que no está preparado para ser presidente de la República. No estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de perfiles, porque vamos a definir el próximo domingo nada más ni nada menos que a un gobernante. Vamos a elegir al próximo presidente de la República. Entonces creo que fue un contraste muy marcado nuevamente entre la figura de Álvaro Delgado y lo que representa Yamandú Orsi. ¿Considerás realmente, como dicen algunos analistas, que fueron por el libreto y que, por ejemplo, en el caso de Delgado, te pregunto porque es el candidato de la coalición, estuvo siempre mirando el espejo retrovisor, haciendo las críticas de lo que dejó el frente y no mirando hacia el futuro? Delgado primero manejó cifras, manejó números, se acordaba de las políticas de acciones implementadas y proyectando lo que se va a implementar, lo que muestra un claro conocimiento del país, de lo institucional, de los hechos, desde las acciones llevadas adelante y el puente de lo que va a ser la gestión del periodo que viene. Por lo tanto, creo que demostró que es un presidente, que está preparado para ser presidente. Orsi todo el tiempo con el ayudamemoria, con envuelto en los papeles, hablando prácticamente solamente de Canelones. Y cuando hablamos del país, hablamos, más allá del respeto por un departamento, estamos hablando de una vocación nacional que yo creo que Orsi no llega a esa jerarquía política. No tiene jerarquía política como la que tiene Álvaro. Está muy focalizado en los temas de Canelones, que está bien, fue intendente 10 años, no salió de esa lógica, y eso yo creo que los uruguayos queremos un presidente con vocación nacional, con conocimiento de todo el territorio, con conocimiento de todas las instituciones, y que el 1 de marzo de 2025 ya esté pronto para seguir conduciendo al país. Más allá de las claras diferencias ideológicas entre uno y otro, te quiero preguntar si hay coincidencias dentro de lo que se marcó en el debate. El Frente expuso más lo que será su programa de gobierno, cosa que se había criticado en campaña, que se desconocía parte del programa. ¿Hay alguna coincidencia en algo? ¿Tienen puntos en común? El Frente no tiene programa, tiene bases, en un momento se le denominó énfasis, en otro momento se han puesto un plazo y nunca llegó el programa. Entonces, en realidad es como una lluvia de ideas. Que una lluvia de ideas nos podemos juntar vos y yo y decir articular, fortalecer, potenciar. No hay talento en recurrir a esos términos. Hay talento cuando vos decís cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a financiar y cuál es el punto de partida. Ahí también vimos un contraste. Nosotros no podemos tomar como algo serio una de las cantidades de propuestas que hizo Orsi, porque utilizar dentro de un concepto algo que suene lindo, ¿quién está en contra de fortalecer el Ministerio de Salud Pública? O sea, ahí no hay mucho intelecto puesto en la afirmación, hay simplemente algo aspiracional, sí, compartimos, obviamente, pero después hay que decir cómo. Delgado dijo cómo, dijo qué se va a hacer, cómo se va a hacer y a dónde se va a llegar. En el Frente Amplio se mostró la carencia de poder instrumentar diferentes aspiraciones o algunas metas que se pueden llevar adelante. Yo creo que no tiene un nivel de seriedad muy importante muchas de las lluvias de ideas que estableció en la jornada de ayer Yamandú Orsi. Y lamentablemente el Frente Amplio, que a veces dicen, bueno, pero nombramos al Frente Amplio. La elección significa tomar una postura y descartar otra. Entonces vos tenés que tener la postura que queremos que se adopte. ¿Y por qué la otra no es la recomendable? Porque para el país sería muy complejo un nuevo gobierno del Frente Amplio con los actuales protagonistas. Entonces, en esa elección binaria es vamos por esto, porque esto, aparte de que esto es muy bueno lo que tenemos para ofrecer,
por algo la aceptación que hay en la figura del presidente de la República y del gobierno en general, y que eso se contrasta con lo otro. Pero aparte, ¿cómo nosotros no vamos a decir que de la dirigencia del Frente Amplio se está recurriendo al engaño para conseguir votos? ¿Respecto a qué puntos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que está haciendo el senador Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez, lejos de jerarquizar la política, están buscando engañar a la gente, le están mintiendo a la gente. Yo veía en redes sociales que ellos se expresaban de los 2 puntos de impuestos Sí, que tiene que ver con punto la álgido del tarjeta debate, de ¿no? débito. Sí, bueno, es puntual, se expresó ayer en las redes sociales y no es cierto lo que están diciendo. Y ¿Por dónde iría entonces? Como considero Sí. que estamos hablando de personas que tienen su trayectoria, el caso de Blanca Rodríguez en los medios de comunicación, en el caso de Alejandro Sánchez en el legislativo, no puedo partir de la base que no están informados, mucho menos cuando trabajaron en algunos casos a la información. Creo que estando informados están recurriendo a un elemento que es falso y que busca engañar a la gente. ¿Por qué? Porque primero es un incentivo y que el Frente Amplio ya había bajado 2 puntos. Cuando se bajaron 2 puntos, nadie dijo que había un aumento de impuestos. El propio Vergara, y yo voy a compartir tenía un video, como un tiempo de claro, caducidad, ¿no? decía que era un incentivo, porque Sí. no es lo mismo la idea de incentivar cuando son 200.000 tarjetas de débito que cuando son más de 3 millones de tarjetas de débito. O sea, cuando son 200.000, ¿qué es lo que buscaba el gobierno de turno, el gobierno del Frente Amplio? Y con una visión que compartimos. Decía, bueno, vamos a dar esta ventaja o este incentivo para que haya mayor cantidad de tarjetas de débito. Ahora, Vergara mismo decía que había mojones donde se iba a reducir el beneficio. No era un aumento de impuestos, era un incentivo que iba hacia una reducción. Este gobierno mantuvo esa línea, ¿tá? Y lo que pasó fue que como se tuvieron más de 3 millones de tarjetas de débito, no se justificaba. Ahora el gobierno bajó impuestos porque, por ejemplo, en materia de IRPF, de IAS y de pymes, estamos hablando de una renuncia de unos 170, 180 millones de dólares. Y los 2 puntos esos, engañosos, porque ya se había hecho con el Frente Amplio, estamos hablando de entre 40 y 50 millones de dólares. Si nosotros tomamos lo del IRPF, el IAS y las pymes, y diéramos por buenos esos argumentos que no son buenos, el promedio sigue siendo que es un gobierno que bajó impuestos. Es un gobierno que bajó impuestos, que no hizo aventuras. No hizo las aventuras que se hicieron con ANCAP, con la regasificadora, las aventuras de las fiestas que valían millonarias, que de miles de dólares para esperar, por ejemplo, a Cristina Kirchner, que se hacían todas esas aventuras en este gobierno no pasaron. Entonces, hay un manejo responsable de recursos donde se bajaron los impuestos y en una falta de honestidad intelectual, dirigentes políticos como Blanca Rodríguez, como Alejandro Sánchez, en vez de reconocer estas mejoras, lo que hacen es recurrir al engaño poniendo o compartiendo en redes sociales, por ejemplo, que yo te comenté. ¿Considerás que a Álvaro Delgado le faltó picardía allí en contestar en esto de salirle al cruce cuando Orsi justamente le pone ese punto sobre la mesa, cuando le toca responder, debió ser más acérrimo la defensa de lo que se hizo en base a lo que me estás comentando? No, Álvaro Delgado en la jornada de ayer se puso una vez más la chapa de presidente de la República. Ayer demostró que es un presidente. Tenemos un modelo de presidente con todas las condiciones, con todas las características, con toda la experiencia de haber gobernado y estar probado y pronto. Ahora el 24 de noviembre, ¿qué queremos nosotros? Ese empujón de la reelección de un gobierno que permita que esta persona que tiene todas las características y el traje puesto para ser presidente ya tenga la oportunidad de salir a la cancha el 1 de marzo. ¿Cómo llevan ustedes los últimos números de las encuestas en base a lo que se dice de cara al balotaje? Y bueno, ¿qué pasa con los indecisos? ¿Tienen fe de captar más votos para llegar holgados y convertirse en la fuerza política que gobierne el país? Nosotros somos constructores de resultados y no analistas de mediciones. Cuando nosotros decimos la aprobación que tiene el presidente de la República, no hacemos referencia solamente a los diferentes estudios. Es cuando el presidente llega a un lugar como la gente hace hasta cola para sacarse una selfie para registrar el momento. Pasamos de un presidente repleto de custodias
a un presidente repleto de pueblo. Ahí vemos la aceptación que se tiene. Nosotros estamos para construir un resultado, se nos dan unas cifras para el 27 de octubre, las cifras fueron mejores para la coalición republicana de lo que se proyectaba, peores para lo que se proyectaba por parte del Frente Amplio. Nosotros estamos convencidos que va a haber una fuga de votos, sí, del Frente Amplio también a la coalición republicana. La fuga va a ser menor, obviamente, que en la elección pasada. ¿Pero por qué? Porque la fuga, el concepto, implica escaparse. Y uno busca escaparse ¿de qué? De lo que no se siente bien, cuando no tiene el resguardo, cuando no tiene un confort. Y la verdad que escuchar a Orsi genera el querer escaparse por la falta de resguardo que te comentaba. Entonces, estamos convencidos que hay frente amplistas que van a fugarse, van a querer escaparse también, y en este momento invertir en el futuro del país y votar a Álvaro Delgado. Te quiero llevar a tu gestión al frente del MIDES. Inseguridad alimentaria es un tema que está en campaña permanentemente. Se conocieron nuevos datos de la ENDIS. También el INE brindó información a través de una encuesta. Carolina Cose ha cuestionado esto más allá de que se nota una baja en lo que tiene que ver con inseguridad alimentaria, tanto grave como moderada. Has respondido, pero te quiero preguntar porque ella dice que no se está viendo realmente lo que pasa en el país respecto al tema. Me sorprendieron porque no se puede ser o de tanto cinismo, de tanta ignorancia, es una de dos. Si conoce la realidad de cinismo y si no la conoce es ignorancia. Nosotros recibimos un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado. Se empezó a desmantelar en el año 2016, cuando según la FAO fue el año que registró los peores indicadores en materia de inseguridad alimentaria. Había solo 4 nutricionistas en territorio. Había canastas que eran insuficientes. Cerraban comedores y solo se quedaban con las mediciones de FAO porque no se medían por el INE. ¿Qué hicimos nosotros? Pasamos los nutricionistas en territorio de 4 a 17. Las canastas las triplicamos. Las canastas pasamos de 8 kilos a 14 kilos el tamaño de las canastas. Generamos el plan de alimentación territorial, que es un formato inédito, donde las personas en pocos segundos o minutos ya tienen la posibilidad de alimentarse en el ámbito del hogar y ni siquiera en el comedor, porque es un sistema muy ágil. Empezamos a medir por el INE en el año 2022, que permitió pasar de los 1.000 casos que mide la FAO a 8.624 casos que se miden en el INE. Nos la jugamos en esto, porque los datos no sabemos cómo iban a dar los años siguientes. Y teníamos confianza en las políticas públicas generadas, porque eran políticas públicas en base a la evidencia que justamente nos daban este tipo de mediciones. Y se logró bajar de 15% la inseguridad alimentaria moderada a 13,7%. ¿Y por qué no se leen bien y estos de datos? 2,6% la inseguridad alimentaria grave a 1,9%. ¿Y por qué qué? No se leen bien esos datos de parte del Frente Amplio, porque son datos, porque no relatos como ustedes mismos mencionaban. No tiene la menor idea. No tiene la menor idea porque yo creo que Orsi y Cose, la dirigencia del Frente Amplio, está muy estancada, que no conocen la realidad. No van a los barrios. Si fueran a los barrios, Carolina Cose debería haber destituido más de la mitad de la composición del equipo jerárquico de la Intendencia de Montevideo. Las quejas en los barrios son por la falta y la ausencia de la gestión departamental, porque están de espalda, porque abandonaron a una cantidad de montevideanos. Entonces no conoce la realidad, no sabe de lo que está hablando. Porque si supiera, quiero creer que no sabe, porque lo peor sería el cinismo, porque si supiera el punto de partida de este gobierno, de un Instituto Nacional de Alimentación, que se llovían los depósitos, Yo te comentaba 4 nutricionistas, nada más que 4 nutricionistas, canastas insuficientes, cierre de comedores. En el año 2016 se empezó este proceso de desmantelamiento, que fue el peor año de inseguridad alimentaria, peor que la pandemia. Entonces, hacer ese tipo de afirmaciones con algo tan sensible, que es la alimentación de la gente, primero, no tienen autoridad política, y lo peor, no tiene autoridad moral. Porque Carolina Cose y Yamandú Orsi tomaron parte por ollas populares que estaban utilizando a la alimentación como negocio político. Y había alimentos que no llegaban los más necesitados, a los que deberían llegar, por las maniobras que hacían
muchas de estas personas que integraban las ollas populares. Y por eso se terminó ahora las ollas populares. Y el tema está en la justicia. Y nosotros vimos como había ollas populares que no existían, que se pasaban, que funcionaban días que no funcionaban, y en algunos casos había ollas populares en los comités de base del Frente Amplio. Así que la verdad tendrían que tener un poquito de vergüenza ante hablar nada más ni nada menos de un tema tan sensible como es la alimentación de la gente. Estamos en nada del balotaje, es un secreto a voces que serás candidato a la Intendencia de Montevideo, porque me quedo con esto último, con Montevideo y la gestión. Este bastión que ha tenido el Frente Amplio durante años, ¿es realmente posible cambiar esta realidad? Todos los montevideanos, como se dijo en su momento, utilizan la heladera como candidato y gana el Frente de todos modos. Esa pregunta, si es un sí o un no, porque ya pasa el balotaje y hay que trabajar para las departamentales, y si es posible entonces revertir la situación. Estamos a 6 días un balotaje. No es nada. Tengo que ser 6 días es nada. Muy pedagoso. Siempre se puede, todo se puede. Te lo pidió Álvaro Delgado. Que pongan el electrodoméstico que quieran. Yo creo que ya no está entrando eso de que ponga un electrodoméstico, y eso yo creo que es. Ahora ponen a un candidato totalmente improvisado en muchas circunstancias, lo vemos en forma permanente, que no tiene contenido, que no sabe establecer una dirección. ¿Cómo se pelea contra eso para ganar? Nosotros tenemos que pelear contra los problemas de la gente, principalmente, como lo hemos hecho en este periodo. Y el Frente Amplio, en vez de ponerse del lado de la pelea con los problemas de la gente, se puso del lado de agravar los problemas del gobierno, sin entender que eso generaba más problemas para la gente. Lo veíamos en la pandemia, lo veíamos con las mentiras de la LUC, lo vemos ahora con la campaña engañosa. Nosotros somos profundamente patriotas y nosotros vamos a seguir peleando por las causas justas, como lo hicimos en este periodo y como lo pretendemos hacer en el próximo periodo. Yo no tengo ninguna duda que el próximo presidente de la República va a ser Álvaro Delgado. Y te insisto, pueden poner el electrodoméstico que quieran, pero nosotros tenemos confianza de tener una persona que está preparada, que está probada y que está pronta ya para salir a la cancha sin pretemporada el 1 de marzo para seguir construyendo nuestro gran país. Martín, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradezco estos minutos. Por favor, gracias a ti. Ha sido muy amable. Es momento de